Un poquito de atraso, pero Mejor. una aclaración. ¿Me escuchan online? Sí, profe. Gracias. ¿Se acuerdan? Esto hicimos cuando entre A y B, digamos una cosa así, xy menos 1, xy, para una partición x sub 0 que inicia en A, etcétera, hasta x sub n que termina en B. Para calcular la longitud de la curva, el proceso se llama rectificación porque es simular la longitud real de la curva con una poligonal de puros pedacitos cortos de rectas. Este punto era P sub i menos 1 y este P sub i. Y resulta que este pedacito de recta, el delta Li, en que L en la longitud total, era igual a la raíz de xy menos 1 al cuadrado más f de xy menos f de xy menos 1 al cuadrado. Esto lo tienen, muchachos, por si acaso. Y asumiendo de que esta curva, y L la longitud total es la suma de todos los pedacitos finitos, pero a la medida que la norma de la partición tiende a 0, se hace tan fina ya la subdivisión en pedacitos que empiezan a simular la verdadera curva. Y de hecho, a eso llegamos. Estoy repitiendo esto porque cometí un error. Yo vi mi clase después, me faltó este símbolo. No puse al final límite cuando la norma tiende a 0. Lo que en realidad hicimos es que por el teorema del valor medio para funciones, para derivadas, vamos a admitir que esta función es de derivada, tiene derivada y derivada continua. En ese caso, por el teorema del valor medio, en cada intervalo xy menos 1, xy, es continua y diferenciable y en consecuencia le es aplicable el teorema del valor medio, que significa que f de xy menos x menos 1 partido por xy menos 1 igual su derivada en algún chi que se mueve entre ellos. Pero el xy menos 1 que iría acá, lo pasé para acá, x sub i menos 1, perdón, x sub i menos 1 por prima en chi sub i con chi sub i entre xy menos 1, x. Ahí vive este hombre. Y al vaciarlo acá, al vaciar esto, ahí genera un xy menos 1 factor común al cuadrado, que fuga para afuera del radical como xy menos 1, que eso es delta xy. Y en consecuencia, L es igual al límite, cuando la norma de la partición tiende a 0, de este xy puede ser chi sub i, xy menos 1, cualquiera. La partición, cuando la norma tiende a 0, ya es tan fina que es indiferente que sea el chi sub i o el xy menos 1, el xy, o simplemente un x cualquiera dentro de ese intervalo.
Y en consecuencia queda esto de acá. Pero esto de aquí. Aquí llegué yo y me faltó eso. Es claramente una suma de Riemann, bajo condiciones especiales. Y si es una suma de Riemann, esto no es otra cosa que la integral de A a B de la raíz de 1 más f' al cuadrado de x. Normalmente, la longitud de curva no es muy amistosa por las integrales, pero calibrémosla con algunos. F de x igual eso. Es casi una risa. ¿Cuánto vale L? De la recta entre A y B, de una recta que tiene esos puntos. Es re simple porque el integral así que ya ¿y qué es eso? No va a ser el cuadrado, pero M es la pendiente de la recta. Así que lo rematan ustedes. Es f de B menos f de A partido por B menos A. Y eso es. Lo meten acá. Incluso les va a quedar un B menos A al cuadrado abajo, que se va a ir con este. Y le va a quedar la distancia entre dos puntos. Es que, o sea, descubrimos la fórmula. Si esa es la distancia, lo ves. Es como ratificar. La otra, la longitud de la circunferencia, que aparentemente no es tan amistosa, pero queda I igual raíz de r cuadrado menos x cuadrado. ¿Alcanzó, hija de Gregorio? Ya. Siempre es casi un imperativo, aprovechen la simetría. Basta con calcular un cuarto de circunferencia en términos de longitud y multiplicarlo por 4. Así que sería L total de la circunferencia es igual a 4 veces la integral entre 0 y R, la integral entre 0 y R de la raíz de 1 más, está medio desordenado, pero qué diablo, y prima es menos x partido por raíz de r cuadrado menos x cuadrado. ¿Están de acuerdo? 1 partido por 2 veces la raíz por la derivada de lo de adentro, queda menos x. Pero al cuadrado deja x cuadrado partido por raíz de, perdón, r cuadrado menos x cuadrado. Igual 4 integral de 0 a r. Aquí en el radical queda r cuadrado menos x cuadrado más x cuadrado. Se van los x cuadrados, numerador r cuadrado que fuga como r. Y el denominador queda de x partido por raíz de r cuadrado menos x cuadrado. A ver, ¿se lo puedo explicar mejor eso? ¿Qué es la Es que yo soy muy rápido. ¿Está bien la derivada? Sí. Ya. Entonces, L de la circunferencia es igual a 4 integral entre 0 y R. Aquí dentro es radical, pero R cuadrado menos X cuadrado más X cuadrado, sumando las fracciones. Ya, ok, ahora sí. Y se van los X cuadrados. Y arriba quedó raíz de R cuadrado, que es R. Y R fuga de la integral. Y solo queda de X, y queda ese denominador, raíz de R cuadrado menos X cuadrado. Aquí ya se los pillo. ¿Cuánto vale? Es una derivada reconocida. Cuando uno ha estudiado y lo ha practicado y todo, yo insisto siempre en el inconveniente de tenerlo toda la vista y no metérselas acá y a veces hace falta. Ese es arco seno. ¿Están de acuerdo? La primitiva es arco seno.
¿Y cuál es la primitiva de S? Tiene que ver con arcoseno, será. De hecho, si uno hace un cambio de variable y a X se llama, qué sé yo, R seno T, el R pasa para afuera, etc. Muchachos, esto es arcoseno de X partido por R. Cuando R vale 1, es arcoseno de X, ¿no? Esas apréndanselas. Esas son útiles. O por lo menos en un torpeo sí que tienen que llegar a consultarla de forma rápida. En consecuencia, esto de aquí es igual a 4R por arcoseno de X partido por R entre 0 y R. Igual el bendito 0. ¿Ah? Ya que estamos agradecidos del 0. Arcoseno de 0 es 0. Pero cuando entre el R queda 4R por. ¿Cuánto queda arcoseno de R partido por R? Arcoseno de 1. La pregunta es, ¿el seno de qué ángulo vale 1? Ese es el truco. ¿Cuánto? Y medio. Y con el 4 se va, queda 2. Bien. Eso mide la vuelta entera. ¿Es eso? Sí. Algunos dicen que no. El área de la circunferencia, ¿sí? Pero, ¿qué vino primero? ¿Saber que el perímetro era 2πr o este cálculo y se construyó eso? Lo más importante es hacer ese cálculo y descubrir, mira, he descubierto que el perímetro de la circunferencia es 2πr. Ahora, ¿por qué hago estos problemas? Porque ustedes ya lo traen en el ADN. Todos saben cuánto mide la circunferencia, el área, todos saben cuánto mide el volumen de la esfera. ¿Cuánto es el volumen de la esfera, chiquilines? No 4 tercios pi r cubo. El área de la esfera, la pelota de fútbol, 4 pi r cuadrado. Esas cosas son el pan nuestro, ¿no? O sea, hay que saberlo. O sea, yo insisto tanto en esto porque sé, con las dificultades que ustedes llegan, si ya estas cosas están medias olvidadas. En consecuencia, lo que vamos a hacer ahora ahí se va. A ver, muchachos, ¿ustedes saben cuánto vale el volumen de revolución de una curva que sobre el eje X genera una región R? Esa región R da la vuelta completa. Por recordarles nomás, B o X es igual a pi integral de f de X cuadrado de X. Acá, ese tanto. Ahora, nos falta el viejo que nos dice, oiga, la misma curva quiero que dé la vuelta para acá. Esto, así. Ahí es. B o I igual. ¿Se acuerdan? O pi integral entre A y B. La gracia es que siempre entre A y B, la variable X siempre recorre el eje. Entre A y B, 2pi de entre A a B de X por Fx de X. No me recuerdo. ¿Y por qué esta fórmula? Porque cuando gira por acá, el tirante de este es f de x. Y el círculo que da la vuelta es 2pi f de x, por la ordenada. En cambio, al otro lado, este elemento de área, la tablita que da la vuelta, que es f de x por dx, que es el área de la tablita, f de x por dx. Pero ¿cuánto mide la vuelta que da? Mide 2pi x, porque el tirante ahora es x, y ese da la vuelta. Arreglando la fórmula que hay. Como le decía en la última clase, el industrial que nos contrató esto, fabricarle y medir el volumen de estos tarros que él quiere, y debe ser re feo los tarros.
color acero, no, yo quiero pintarlos. ¿Cómo pintarlos? Quiero saber cuánto mide el área de afuera, el manto. Allá. Área de revolución. Se llama área del manto de revolución. Y es esto, chicos. No olviden estas fórmulas, pero ahora vámonos con esta. Y sería, voy a poner un elemento aquí. Este es un DL. DL. No lo olviden. DL. DL. De aquí es raíz de 1 más F'. F' al cuadrado X. En términos diferenciales, si la longitud total vale acá, raíz de 1 más F' al cuadrado, el diferencial de L de allá es esto mismo por D. Es como derivar esto cuando lo hago correr desde A hasta X por el teorema fundamental del cálculo. Y me queda nada más que el de X. ¿De acuerdo? Eso es lo que en el fondo queda. A ver. Si quiere pintarlo, yo quiero que medirle el área. Entonces tomo un elemento diferencial de aquí, un pedacito después de haber hecho una partición finísima, y este es un pedacito que va a dar una vuelta parecida a esta. Siempre les pido disculpas por lo mal dibujante, pero creo que aquí como que se va a notar un poquito mejor. Lo de punto es lo que va por detrás, y lo otro es la vuelta que dio por acá por delante. Es como estas cintas amarillas donde ponen no pasar porque hay un crimen, o para envolver un cajón. Esas cintas amarillas. En consecuencia, si yo logro calcular cuánto vale el área de esa cinta, y como es un elemento diferencial, lo integro desde A hasta B, es la cinta más la cinta más la cinta, lo enrollo completo. Lo enrollo completo de A a B. Ese es entonces el manto de revolución. Sería, ¿cuánto vale DL? Perdón, DS. DS es el elemento de superficie. DL es el elemento de longitud. Hagan de cuenta que ustedes cortaron la cinta, esta, y la extendieron. Esto de aquí mide DL, el ancho de la cinta. Y DL vale eso. ¿Y cuánto mide eso? La longitud total. 2pi por el radio de giro, que es la función. Y hasta aquí, 2pi por f de x. Y se nos acabó toda esta forma. Entonces sería df es igual a una vez más se distinguen como integrales de logaritmo, pero al integral que la superficie del manto de revolución en torno al eje X es 2pi para afuera y f de x por raíz de 1. Yo pongo i' o f', la verdad es que es lo mismo, f' de x al cuadrado de x. Siempre me ha costado tanto poner f' al cuadrado, parece que f elevado a 12. No, pero para no confundirse, por eso pongo el paréntesis. Y por eso a veces es más amistoso poner i'. Esto de acá. F o i igual. Si es este, chicos, este de aquí, vamos a dar vuelta así ahora. O sea, que el mismo DL, voy a volver a cortar la cinta de arriba, voy a extenderlo, me va a quedar que el ancho de la cinta es DL, pero ¿cuánto es el largo? ¿Cuánto es el pedazo de vuelta que dio ahora? 2pi
Claro, el tirante ahora es X. Porque esto vale X. En la clase anterior, un chico me preguntó, ¿pero es X? ¿No es X sub I o X sub I menos 1? ¿O chi sub I? Da lo mismo, porque es tan infinitesimal que ya sirve cualquier X. Ah, patrón. Entonces esto queda 2pi integral de A a B. Este es el mérito, que aunque sea contra el eje Y, sigo integrando contra los límites de X. A B de X por raíz de 1 más f' de X al cuadrado de X. Dos formulitas bien útiles. Bueno, de más está decir que podemos calcular la superficie de la esfera. ¿Cuánto mide la superficie de la esfera? Sería, si quieren, lo hago con ustedes en el lado derecho, girando contra el eje X. Háganlo ustedes girando contra el eje Y, en el semiplano derecho. O sea, este vuelto entero para allá. Ahora, alguien me dirá, ¿y por qué no hago revolucionar esto de acá, lo de arriba nomás, hacia allá, y tengo media naranja por 2 la naranja entera? Bien, perfecto. Lo que no hay que confundirse cuando uno a veces se sobre, revoluciona, y un área tapa la otra y la está computando 2 veces. En este caso, pareciera ser lo más conveniente integrar entre 0 y R 2 veces, porque vamos a medir el área de la revolución de esta de aquí en torno al eje X. ¿De acuerdo? Bien. Los preliminares que a veces a uno se lo olvidan, ¿no? Sería f de x igual 2 por 2 veces pi por f de x, que sería raíz de r cuadrado menos x cuadrado. Aquí uno le entra los tiritones, quizás que diablo va a salir. Viene otra radical. Por raíz de 1 más esto al cuadrado. De x por acá. Igual 4pi entre 0 y r. Una vez más. La raíz grande queda r cuadrado menos x cuadrado más x cuadrado, arriba r cuadrado de radical r acá afuera. Y queda, dicen que Dios es matemático. ¿Cuál integral entre 0 y r de 1 de x? O sea, de x. Es la diferencia entre los límites. R menos 0, r. Y lo esperaba un r cuadrado. Ese es el área de la pelota de fútbol. Menos mal que ganamos ayer. ¿Vieron el partido? Sí. Oye, el patudo de Vidal dijo que la había tocado. ¿Es cierto o no? Yo no alcanzo a ver, pero ese, a ver, a descansar un rato. ¿Ese es autogol o es gol? Autogol. Espérate. Porque he escuchado, por ejemplo, si es un disparo frontal y le pega el pelotazo al arquero y igual va para adentro, se lo valían al futbolista. Y esto fue algo así. Por lo que yo tenía entendido, si el toque del arquero, en este caso, desvía la pelota, cuenta como autogol. Ah, se cuenta como autogol. Ah, bueno. Entonces, porque como es esto, o sea, si un futbolista la patea y el arquero la alcanza a tocar, pero sigue de largo, él no desvió el no hizo desviar. Pero es que, hija, yo he visto muchos goles.
Claro, claro. Pero lo que pasa es que yo he visto muchos goles en que el arquero lanzado la manotea y igual se le da para adentro. Y eso se lo dan al... Según yo, cuenta como gol del que la patea. Claro, porque ahí se valida la intención. La pelota ya iba sellando. Yo quería que fuera gol al el gol. Bueno, Hay otros que o sea, la pelota no iba adentro, pero después con la presión del arquero fue. sí, ahí está la discusión. Pero vale igual. Lo de que fue, Ya, estas formulitas que estaban pendientes. Pero eso solo la mitad de la mía. Pero cuando dice que no lo mencionó, ese no es. Ya, muchachos, vamos a hacer un cálculo. Para continuar con el formuleo que nos queda, que es re poco, pero por último para salir y alcanzar a hacer algún problema. ¿Saben cuánto era el área de un sector circular? Veamos la tira. El área. Las áreas son proporcionales a los ángulos de barrido. Así que decimos, el área de este sector es al área de la circunferencia, como este sector, que está generado por un ángulo alfa, es a la circunferencia que está generado por 2pi. Es decir, área partido por pi r cuadrado es alfa partido por 2pi, se cancelan los pi, y sorprendentemente el área de cualquier sector circular es igual a 1/2 de r cuadrado, sector del radio del círculo en que está inscrito, alfa. Eso es, siempre. Si quieren calibrarlo, a ver, y si alfa vale pi medios, o sea, de aquí hasta aquí. Claro, pi medios queda pi r cuadrado cuarto, queda el cuarto de circunferencia. Y si vale 2pi, se va el 2 y queda pi r cuadrado. Funciona. Coordenadas polares. Esto va a ayudarnos luego. ¿no puedo bajar el titular? ¿Bajar esta? A ver, aquí. Coordenadas polares. Hay un eje polar en donde todos los puntos de acá se identifican con un radio vector y un ángulo. Ustedes han escuchado longitud y latitud. Longitud y latitud náutica se usa mucho y se usan coordenadas polares. Voy a dibujar acá solo referencialmente el ángulo recto y después el ángulo extendido, en fin. Entonces, si esto fuera en cartesianas, las coordenadas de este punto P serían x, y. Pero ¿cómo conversan con las polares? Esto sería x, esto sería y. Esto lo vieron polares en los complejos. El teorema de Moivre, todas esas cosas que los pueden saber, es coordenadas polares. Entonces, ¿saben que x es igual a rho coseno phi y igual rho seno phi? Así conversan. Rho coseno phi, rho seno phi. Tienen un puro inconveniente. Que un punto, si no tomamos algunas precauciones en cartesianas, puede leerse de dos formas en polares. Por ejemplo, en cartesianas, el punto P 1,0 se puede leer en polares como ρ igual 1
Phi igual, Cero. perfecto. Y rho igual menos 1, es que esta te dejo para el otro lado. Rho igual menos 1. ¿Cómo llego acá? Phi igual pi. Cuando es menos 1, lo hace al lado. Entonces no podríamos admitirlo porque ya serían ni siquiera funciones, ya serían relaciones. La convención, siempre vamos a adoptar rho positivo y phi 2pi. 0,2pi, pero lo podemos entender también como 0 infinito pasando por 2pi, sí que son más vueltas. ¿De acuerdo? Bien. Área. En polares. Aquí espero que me acompañen porque quiero medir el área de una curva en polares de la forma rho igual rho de phi. Las curvas dependen del rho, depende del ángulo phi. Rho igual rho de phi. Que va a moverse desde el valor de phi, desde un alfa, perdón, este sería el eje polar fijo, alfa, tomando este punto, hasta, desde acá hasta acá, beta, tomando eso. Ese es el barrido completo. Y en consecuencia, el área que se quiere medir es todo eso que está ahí. Si fuera una circunferencia, de 0 a pi medio mediría un cuarto de circunferencia, y el rho valdría 1, o valdría R. Y este de aquí, que lo voy a achurar más fino, es atípico, es un elemento de área. Es un elemento de área que a la medida que yo lo compute y lo integre en una partición, desde aquí hasta acá, etcétera, lo mismo que hacía Riemann, que lo divide en una partición cada vez más fina y que la hace tender a 0, ese elemento de área integrado entre alfa hasta beta me cubre el área completa. Pero ¿cuánto vale ese elemento de área? Elemento de área. dA. dA. Delta, que integrado vale. Al tiro te respondo Franco, sí, para no perder la idea. Vale el área de esto, es un elemento de área, vale el área de esto de aquí. Pero el área de esto está entre dos radiovectores, ρ1 y ρ2. Pero como es tan fina la partición y la norma tiende a 0, este ρ de aquí es lo mismo que este ρ de acá. Y si son iguales, se puede entender que infinitesimalmente eso es como un arco de círculo. Por eso hicimos esta historia de acá. Porque entre dos radios vectores es como que estuvieran cazando arriba de un radio de círculo. Es como lo que hicimos para la longitud de la curva. Si era una longitud de una curva, ¿quién me autorizó a decir que eran puros pedazos rectos? Ah, es que la partición es tan fina que ya cada pedacito recto se confunde con el curvo. Aquí, aunque esta sea una curva, pero tiene nada que ver con la circunferencia, al hacer tan infinitesimalmente pequeño el de phi, esto coincide con una curva. Y en ese caso, el área de este elemento es un medio ρ cuadrado por el alfa, ¿cuál es en este caso el alfa? De phi. Integren entre alfa y beta, ¿cuál es el valor del área en polar? Esto es más largo, es más delicado, pero no quiero perder más tiempo. A llegar al final una fórmula que igual se las podemos preguntar, pero como fórmula, no para que ustedes la busquen. Y léanlo en el apunte, el que tenga entusiasmo y todo. Algunos de ustedes capaz que sean matemáticos, después me refiero de los del frente. Y estas cosas las van a entender solas, las van a usar solas. ¿Cuánto vale el área en coordenadas polares de cualquier curva de la forma ρ igual ρ de phi? Un medio integral desde alfa hasta beta
de rho cuadrado de phi. Algunas curvas sorprendentes. ¿Y qué ventajas tienen? El área en polares Profe, se enfocó la cámara. la cámara. En uno parece que, a ver. No. Ahí está. Ahí sí. ¿Mejor? Ahí sí. Sí, mejor. Quita acá. Perdona, ya, dime. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una función ahora no es como inyectiva? O sea, ¿qué pasa y no puede pasar? ¿Cómo lo harías con coordenadas polares? Es que rho phi tiene como Las dos... coordenadas, sí, las coordenadas polares no necesariamente son funcionales, pueden ser relaciones. Van a relaciones, tienen puntos dobles. El área, por ejemplo, de polares de un 8, como una roseta, la roseta de Bernoulli. Hay varios. Vamos a hacer un problema, parece. Sí, pero me refiero, si es que tuviéramos otro punto de la función acá, basado en ese mismo ejemplo, tenemos rho phi es una cosa y tienes otra área más allá. ¿Cómo la sacas? Por diferencia, igual. Si son todas el área convergente hacia el origen. Así que la curva que está más lejos genera un área y la que está entre ellas, la curva que está más cerca es el sacado. Lo mismo. Es la diferencia. Lo vamos a ver. Es solo algunos datos menores. ¿Cómo es la ecuación de una recta que pasa por el origen en polares? Phi igual phi igual constante. Y exacto. Rho igual rho de phi como constante. Y el rho, el que quiera. Lo que quiera, de 0 a infinito. Y phi siempre el mismo. Lo curioso es que si la recta fuese una cosa así, y igual mx más n, es bien molesta la ecuación polar de una recta que no pasa. A ver, veamos cuál es. Sería, reemplace i. Rho, excelente. Rho seno de phi, igual m por rho coseno de phi más n. ¿Están de acuerdo? Despejen rho, queda bien molesto. Rho igual, el que mira eso, ¿cómo hacer eso una recta? Sí, una recta. ¿Ya? ¿Cuánto sería? M dividido por seno phi menos m coseno phi. Con esa chichita nos vamos a curar. O sea, si quiero conocer el área, por ejemplo, de esta recta en polares entre este ángulo y este, no, mejor denme los puntos nomás y yo me las arreglo para hacerlo en cartesiana. Pero hay otras que son... Pero hay otras que son vitales, muchachos. Y cuadrado más i cuadrado igual a r cuadrado. La circunferencia. En polares. Es una delicia. Métele ahí. Rho cuadrado. Rho cuadrado phi. Más. Rho cuadrado. R cuadrado phi igual R cuadrado. Factor común de la primera, de la fundamental, seno cuadrado más coseno cuadrado que vale 1. Así que queda rho cuadrado igual R cuadrado. Y rho es positivo, así que el radical es rho igual R. Esa es la polar queda rho igual R. Tiene todo el sentido del mundo porque es un radio que barre. Es claro. Todo el sentido del mundo y más aún, porque rho igual R y phi
el que quiera. Dé la vuelta, no, dé la vuelta. El área, además está decirlo, el área de la circunferencia es un regalo. Con todo lo que hicimos, arco, seno y que esto y que esto, hicimos una sustitución, ¿se acuerdan? En polares sería un medio integral, lo que ustedes quieran. De 0 a pi medio por 4, o de 0 a pi por 2. No perdamos el tiempo, de 0 a 2 pi, demos la vuelta entera. De 0 a 2 pi, de rho cuadrado. ¿Cuánto es rho cuadrado? R cuadrado. Fijo. De phi igual. Medio de R cuadrado por afuera. Y la integral de phi entre límites es 2pi menos 0, 2pi. R cuadrado. El área del círculo. Al tiro, ya. Ya sale mucho más barato. Les tengo un regalo. Algunas curvas se grafican y nos queda otra, punto a punto, tomando en consideración algunos datos que de ellas conocemos. Por ejemplo, esta curva tiene una pequeñísima gracia, que como coseno phi es una función par, es indiferente a que phi se mueva de 0 hacia los positivos o de 0 a los negativos. ¿Por qué? Porque el coseno de phi y el coseno de menos phi son iguales. En otras palabras, si este fuera el eje polar, estos son referenciales nomás. 0, pi medio, 3 pi medio, perdón, pi, 3 pi medio. Son los referenciales. Si fuera así, esta curva la podemos más o menos calcular o delimitar, punto a punto. Phi, rho. Recuerden, es simétrica, así que vamos a dibujar en el semiplano superior. El inferior la copiamos. Cuando phi vale 0, ¿cuánto vale rho? 2A. 2A. Qué bueno. A, 2. Ahí tenemos un puntito. Cuando phi vale pi medios, A. claro, coseno de pi medios es 0, queda A. O sea que está ahí. Cuando phi vale, esto vale A. Y cuartos, me ayudan un poquito, cuando phi vale pi cuartos, o sea, por aquí sería 1A. A1 más De 2 medios. 0,7. Raíz de 2 medios. 1,4 dividido por 2, 0,7. Así que sería aproximadamente 1,7 veces A. Más grande que A y menor que 2A. 1,7 por ahí debe ser. ¿De acuerdo? Cuando vale, se fue para atrás. Bueno, esto sería 1,7 veces A. 3 pi cuartos, que sería pi menos pi cuartos, es menos coseno de pi cuartos. Menos coseno de pi cuartos sería A1 menos 0,7, es decir, 0,3A. 0,3 veces la longitud de A. Si esto era A, 0,3A, una cosa así por ahí. Y por último, cuando phi vale pi, rho vale, cuando phi vale pi, dio la vuelta hasta allá, ¿cuánto vale rho? A.
¿Cero? Pues, ¿qué digo que tienen? 1 coseno de pi menos 1 queda 0. Empalma con el origen. Por eso digo que es un regalo para mis queridos alumnos, porque en realidad yo los quiero. Esta curva se llama la cardioide. Se llama la cardioide. Y por supuesto que tiene un área. Ahora, abajo la copia igual. Les dejo de tarea que calculen ustedes cuánto vale. A ver. Flaco, ¿a ti qué te interesa? Esto es incluso matemático, pero así aprenden. La circunferencia de radio A sería una cosa así. Aquí está la mitad de A. Pasa por aquí, pasa por acá. Ahí te puedes decir, oiga, calcule cuánto es el área que queda fuera de la circunferencia y dentro de la cardioide. Es lo que estabas preguntando. Los radiovectores van de aquí y aquí. Entonces, el barrido completo es el de la cardioide menos el de la circunferencia. Pero el barrido de la circunferencia es un cuarto círculo. Hay que ser tonto. Le resto pi r cuadrado cuarto nomás a lo que me da la 8. Ahora, si quiere, lo hace por polares, pero en fin. ¿Cuánto vale el área de la cardioide? Vale medio la formulita. La borré. Ahí arriba está. Ya. Vale un medio de 2. La integral de 2, porque arriba y abajo, un medio de 2 veces, esto de aquí es veces, para no confundirlo con la fórmula, de rho cuadrado de phi, o sea, de a cuadrado 1 más coseno de phi al cuadrado de phi. ¿Están de acuerdo? Estos se cancelan. Y entre 0 y pi. Entre aquí, 0 y pi. Y no soy el doble. A cuadrado para afuera. Ya estamos tranquilos porque la integral va a ser un número. Y el a cuadrado son las unidades cuadráticas de superficie, de área. Sería 1 más 2 coseno phi más coseno cuadrado phi de phi. Se los dejo a ustedes. Esto de aquí es un medio de 1 más coseno de 2 phi. Un medio más 1 queda 3 medios, etc. Aquí quedaría a cuadrado por integral de 0 a pi de 3 medios más 2 coseno de phi más 1 medio coseno de 2 phi. Yo les tengo les tengo re buenas noticias. Primitiva de coseno phi. Que el pi y el 0 se mueren. Primitiva de coseno de 2 phi. Seno de 2 phi. Que el pi y el 0 se mueren. ¡Qué maravilla! Igual, a cuadrado por, solo quedó S. 3 medios fuera. Entre 0 y pi queda 3 y medios. O sea, queda 3 medios de pi al cuadrado. Miren qué curioso. ¿Y cuánto vale el área de esta circunferencia? El de esa circunferencia. Que pasa A por A, por A y por A. ¿Cuánto mide el área de esa? Pi al cuadrado. O sea que la cardioide es un 50% más grande que el área de la circunferencia, por decir algo. Es 1,5 pi al cuadrado. ¿Se fijan? Para cerrar esto, Sí. Y hay que esperar. a ver muchachos, un ejercicio bien simpático. ¿Qué tal?
Estas de aquí se llaman podemos hacerla con más, ustedes la pueden hacer con menos. ¿Cómo reflejado? Son espirales logarítmicas. A ver, cuando phi igual 0, ¿cuánto vale rho? 1. Cuando phi igual pi cuartos o pi medios. Esta es una función creciente. Entonces más grande, más grande, más grande. Es una espiral logarítmica. Calcule el área de esa curva en la primera espiral. Y ahora les pregunto. Oye, parece fantástico, que es difícil, es lenguaje nomás. La primera espiral es eso. Hasta ahí. En la primera vuelta. Partió de aquí y llegó aquí. ¿De acuerdo? Ahora, son problemas que naturalmente que asustan por el enunciado, pero el área de la primera espiral, de la primera vuelta, ¿sí? ¿Cuánto es? Integral de Eso es. Eso es todo lo difícil de esto. No confundirse con eso. Si uno dice de 0 a 4 pi, se revolucionó. Dio 2 vueltas y un área está tapando a la otra. Cuidado que pasó 2 veces por la misma. Son cuentas que hay que sacar. Un medio de 0 a 2 pi de... e a la phi al cuadrado. ¿Cuánto? Sí. E elevado a... 2 phi. E elevado a... Imagínate. Y me dice que rasca. Que cualquiera, uy, una potencia. ¿Qué potencia? Y si fuera E elevado a 8 pi, es la misma historia. Si al cuadrado elevado a 16 pi. ¿Perdón? Va a ser más grande. Claro. ¿Cuánto es a propósito? Medio primitiva de eso es medio de E elevado a 2 phi Bueno, de 0 a 2. entre 0 y 2 pi. Y el resultado, aquí el 0 ya no es tan bondadoso, queda igual a 1/4 de E elevado a 4 pi. ¿Están de acuerdo? No sé cuánto es, pero... ¿Por qué queda un medio de 2 pi 0 y a la... Aquí, No a la... esa. No a la... Como esa, la primera expresión existe. Ah, allá hija, un medio de rho al cuadrado. Aquí está un medio. Y rho al cuadrado, esto al cuadrado. E elevado a 2 phi. Si el cuadrado de esto, ¿sí? Ah, ya. El cuadrado de una potencia que la amplifica el exponente del 2. ¿Sí o no? Una vez preguntamos, era casi una maldad, pero más que nada por lo confuso que suelen ser los enunciados. Calcule el ángulo alfa sub 0, de modo que el área barrida de 0 hasta alfa sub 0 sea 1/4 de la espiral completa. Y que una ecuación exponencial cagona. Pero se puede resolver. Entonces, hay que calcular esta área hasta aquí, asumiendo de que el alfa es un tal a sub 0, que les va a quedar como un exponente tipo a sub 0, igual a la que acaban de calcular. Se despejan, son ecuaciones exponenciales, ni un problema. Pero eso es modelar. Eso es saber cómo plantear el problema, que tiene un enorme valor. Si no llegan al resultado, yo siempre le he dicho, para mí eso es un 6,5, un 6,8. Lo otro es aritmética, lo otro lo va a hacer igual y en pocos años más que en pocos. Ya lo está haciendo los computadores. Pero al computador hay que decirle cómo hacerlo.
Bien, muchachos, nos queda una última cosa antes de hacer otro ejercicio, u otros ejercicios, que centro de gravedad de un área plana, al tiro. ¿Quieren salir? Sí, una cosa. Break. Do you want to break? Yes. No, I'm afraid not. Bueno, espérate un segundito, espérate. Con esto paramos al tiro y volvemos justo para hacer ejercicio. Cuando ustedes tienen un plano y un sistema de ejes dentro del plano y una recta que está ubicada a una cierta X sub 0, y este plano está cargado con puntos pesados de masas M sub I, la tendencia del plano a rotar en torno a esta recta L1 está dada por el momento estático total. Estará en equilibrio cuando el momento estático es cero. Perdonen que hablemos un poco de física. Ahora, ¿cuánto es el momento estático? No sé qué letras usan acá. Solo para comentar, no voy a deducir la fórmula, en ningún caso. Porque eso sí que ya es pérdida de tiempo, las pueden leer ustedes y al final terminan usándolas igual. Un punto ejemplo de masa MI se ubica a una distancia del origen de coordenadas del plano X sub I. Y la recta en torno al cual quiere que se equilibre es esto, quiere que se equilibre, es igual a, está ubicado en un punto X sub 0. En consecuencia, uso palabras de viejo, pero a lo mejor todavía se usa el brazo de palanca, que es el peso con la distancia del eje, que tiende a hacerlo girar, sería ML, el momento estático de la masa XI, es XI menos XI menos 1, por la masa M sub I, por ejemplo, el peso. Y en consecuencia, ML, ¿qué letras usan? ML completo es la sumatoria de I igual 1 hasta N de los X sub I menos X sub 0 por los M sub I G. Para que el momento estático, para que este plano esté en equilibrio, ML tiene que ser 0. Y en ese caso, la sumatoria de 1 a N de XI menos X0 igual 0 y se va con G. Se puede simplificar porque G es fuga de la suma y queda, si ustedes lo separan en dos sumas, queda la suma de 1 a N de XI por MI, allá, la suma de I igual 1 a N de MI por X, por los X sub I, que se llaman las masas ponderadas, es igual como es menos, paso por frente, la suma de I igual 1 a N de los M sub I por los X sub 0, pero como es constante, fuga de la suma queda acá. Y ahí tienen la abscisa del centro de gravedad. ¿Cuánto tiene que medir esto? ¿A qué distancia tiene que estar del origen esta recta para que el plano quede en equilibrio? Con respecto al eje X. Entonces sería X sub 0 igual Y sub 0, imagínense otra recta. Por acá ahora, L2. Y este es I sub 0, y aquí, y eso sería I sub 0. Ese es el punto feliz, en donde el plano
una hoja de papel pinchada con un alfiler que la levantan con un hilo y la hoja queda en equilibrio. Admitiendo que la densidad es uniforme, que no se para una mosca por acá, no, nada de eso. ¿No? ¿Cuánto vale el I sub 0? Idéntico. Sumatoria de 1 a n de las masas ponderadas MI, pero por los I sub I ahora, dividido por, y esto es constante, no constante, es el mismo, de 1 a n de los M sub I. Aquí los dejo, y Paco y Javier les van a dar las fórmulas que están en el apunte, leanlas ustedes. Estas, manipulando un poco, estas se transforman, el X sub 0 y 0, en las coordenadas del centro de gravedad del área plana, en donde esto, cuando la densidad es uniforme, se transforma en el área. Este es el área. Claro, esto de aquí no es otra cosa, el integral de A a B de fx de x, eso abajo. Y la de arriba es el momento estático, que ya lo van a calcular, una es fx cuadrado por dx y la otra por medio, etc. ¿Por qué no quiero hacerlo? Ni vale la pena hacerlo. Sinceramente es una pérdida de tiempo. Eso es para el estudiante que lo lea, ya están más que en condiciones de leerlo, pero lo que vale la pena es practicarlo. La tarea que sale ahí. ¿Cuánto vale o cuál es el centro de gravedad de seno de x, el sinusoide entre 0 y... No, un círculo. Círculo. ¿Dónde está el centro de gravedad? Muchos dicen, alguna simetría tendrá que haber, es cierto. Debería estar en la bisección. Ahí, MI constante. Ah, claro. No, pero lo van a calcular con la fórmula. Está, no sé, por aquí. Creo que está como tipo pi octavo y 1. No me acuerdo cuánto es la que sale aquí en el apunte. ¿Descansamos? Sí. Ya. 5 minutos. A las 28. Estoy también. Y la cámara. ¿Sale toda la foto o sale esta ahí? Sale toda la foto. ¿Cómo puedo ayudarlo en el teléfono? La weá no tiene sentido, weón. Qué onda, weón. No, Dios. Voy a perder todo. Porque van a ver frío. Es un juego de fiesta. ¿Pudimos ver? ¿Tienes una mesa como para jugar? Sí. ¿Pudimos? Ahora, o sea, es de plástico. No, como de plástico yo. Ahí quedamos. Sí. ¿Te acuerdas de cuando jugamos en la web? ¿No voy a comprar cosas? Sí.
Tú, de hecho, tú me vas a acompañar a la prueba. Vamos, sí. La quiero inspirar, la de las polares, a la phi. Y le pongo un escalar, pero arriba. Como papi Se les pone, o sea, a la lambda phi. Eso haría que mi mamá siempre compra huevas hiciera más círculos en medio tiempo, o sea, como menos distancia. Como dije. A ver, porque está mi pieza y si quisiera dos camas, Escalar afuera del. está la pieza de mi hermano que es para dos más, Eso está la pieza de mi hermana que ella va a dormir. las haría más largas. Más larga no. Pero al final cansarían los mismos puntos. Sí, claro. Tiene dos, Dejaría ese simétrico que sería como 13. ¿Tres? No, si no son simétricos. Ah, sí. No, está para la Puede ser más larga, Eh, pero pasa a los mismos puntos de apoyo con los ceros. ilegal. Mira, Si fuera 17. 5 años de diferencia de un ilegal. No es lo mismo, porque Y en mi casa es ilegal. ¿Qué más? si la otra es más sencilla. Tengo colchón inflable. pero solo te quedas. Saben como 4 personas. Cómodamente. ¿Y dónde parte entonces? Bastante. Ah, ¿verdad? Pues yo no, pues. Así que 8. Vale, cero. Tenía que ser. ¿Contándote a ti? 7. Y Isaac, 6. 6 más. Queda. Pero no quiero que se quede. ¿Cuánto vale? Para 2950, está como para que mañana. Es como porque vaya al fútbol. Algo para que ayudar al niño. No tengo por qué. Ah, vale, sí. Hicimos y le digo, vamos cuando. Pero entonces, ahí sacarle el área. No, no, hasta aquí estamos perfectos. Y la otra tendría que asumar. Pero cuando voy calculando el área con los polares, voy rellenando así, voy rellenando así. No. Va rellenando así. Siempre aquí. ¿Vamos, niños, o falta? Queda. Ah, no. Que vuelvan los del baño, bro. Estamos agotados ya, queda poquito semestre. Después les pongo una taza. Ya. Ya, le conté que están en 4 controles, hermano. Yo voy a tratar de no hacer mal la gracia de hacer los 2 cursos seguidos. Es cansador para gente joven, figúrate. Es que lo hago siempre, por ejemplo, los miércoles o los viernes en la escuela tradicional. Hago 2 cursos, un álgebra, un cálculo, pero de 8 y media a 10 y de 12 a 1 y media. Claro. O mejor que sea materia distinta, hacer la misma materia 2 veces seguida. Más encima. En la misma. Y viene con los chistes preparados. De la clase pasada. Espere. Afro. Sale. Ya, chicos. Macarena. Escúchenme. Vamos a hacer, ya que son tan escasas las oportunidades que tenemos de hacer problemas juntos, un par de problemas interesantes que son simpáticos por lo menos. A ver, aunque nos pasemos un poco, pero no creo. Dadas las curvas y igual mx e y igual x elevado a medio, x positivo, considera la región R determinada por ellas en el primer cuadrante y encuentra el valor de m, parámetro m,
para que los volúmenes generados por la rotación de la región R, casada entre ellas, en torno al eje X, en torno al eje Y, sean iguales. El problema es este. Primero, no quiero exagerarla, pero esta sería y vale mx. O sea, una recta dependiente m, y por el origen. Y la otra sería raíz de x. La primera pregunta, ¿y quién me autorizó a dibujarlas así? ¿Quién me dice que la recta, si todavía no conozco m, va por debajo o por arriba de la curva? O siempre tiene que ir por debajo de la curva. Un pequeño detalle. No pasa nunca. Un pequeño detalle. Este es I. ¿Cuánto vale I'? 1 partido 2 raíz de... Perfecto. ¿Cuánto vale el límite de I'? De la derivada, de eso, cuando X tiende a 0. Infinito. En otras palabras, la parábola en realidad es así. Y su tangente aquí es vertical. Por eso, ¿de acuerdo? Jamás va a haber un m que lo pueda superar. ¿Cómo hago que este m sea más grande? Tendría que ser vertical. No hay ni un m que haga que la recta vaya por sobre la curva, sino que por bajo la curva. ¿Estamos de acuerdo? Para tranquilidad de ustedes eso no se preguntaba. Sino que se decía, ¿por qué es que lo llega? Esta es la región R y que nos piden revolucionarla en torno al eje X y después en torno al eje Y y calcular la orden. Es que eso es casi una aritmética, si la cosa es que sepan usar la forma. Vamos viendo. V o X igual. Los volúmenes de revolución en torno al eje X son curva dominante da la vuelta, curva dominada da la vuelta, la integral de la recta. ¿Están de acuerdo? Sería, a ver, para recordarles, F, G, V o X entre A y B es igual a pi integral de a b de f cuadrado menos g cuadrado. ¿Están de acuerdo? Eso es. Y para el otro lado. Y para el otro lado es el elemento de ahora 2pi x por f de x menos g de x. Pero vamos a ver cuál es f de x y cuál es g de x. Veamos. Veo x sería pi integral entre 0 intersección. Eso es. Intersección. Miren lo que quería, no le vamos a poner x0, pues si podemos calcular. Es la igualdad de este y con este y, que es el mismo para ambas. En otras palabras, la intersección es resolver m x igual raíz de x. Que le da al cuadrado que da m cuadrado, x cuadrado, igual x. Una de ellas es 0, media gracia, claro, es ese. ¿Cuál es el otro? X sub 0, este x sub 0, ¿cuánto vale? Díganme cuánto, no importa si no van a meter la pata. 1 partido por m cuadrado. Ese era todo nuestro dilema. Entre 0 y 1 partido por m cuadrado, estamos barriendo todo esto hasta acá, revolución de esta menos revolución de esta. Al cuadrado. Esto al cuadrado, ¿cuánto queda? ¿Cuál? Eso al cuadrado. ¿Cuánto es? X. X. ¿Qué
creen que les voy a morder? No, díganme, no importa que sea X. A ver. Tiene razón. Es raíz de X al cuadrado. No, me estoy ironizando. Porque, ¿de dónde saco esto? Es porque es la función al cuadrado. Como es radical al cuadrado, deja X. Menos, y la otra sería M cuadrado X cuadrado. M cuadrado, X cuadrado. Eso es, de X. Lo que sigue, lo que salga nomás, sería pi, recuerden que eso es X, cuya primitiva es 1/2 X cuadrado. Acá menos M cuadrado, X cubo, tercios. Entre 0 y 1 sobre M cuadrado. Igual, puede que sean potencias molestas, pero no hay misterio. A ver, pi, aquí sería 1/2 de 1 partido por m a la cuarta. 1/2 de x cuadrado entre el m, 1 partido por m a la cuarta. Menos m cuadrado tercios, 1 partido por m a la sexta. ¿Están de acuerdo? X cubo evaluado en 1 partido por m cuadrado es 1 partido por m a la sexta. ¿Están de acuerdo o no? Se va este y dejan cuarta aquí. Y un amoroso cero. Se fue. Igual. Obviamente 1 partido por m a la cuarta es factor común. Queda pi partido por m a la cuarta de 1/2 menos 1/3. 3 menos 2 son 1/6. O sea que pi partido por 6 m a la cuarta. Ya. Ese es el volumen de revolución de esto en torno acá. Veo bien. Es igual a 2pi. Acuérdense que el volumen en torno al eje X de una sola curva es 2pi x por fx de x. ¿De acuerdo? X por fx de x. Pero como son dos, es x por la diferencia de ordenada. Porque este sería el pedacito que está girando. Si ustedes se acuerdan de eso, casi no tendrían necesidad, como ocurría antes, de torpedearlas, las deducían. Solo como elementos diferenciales. Ahora, se las van a notar igual. 2pi x entre 0 y 1 partido por m cuadrado. Ya. Pero ahora no van al cuadrado como en la fórmula anterior. Como es allá, va a la fórmula simple. ¿Cuánto es la primera? X allá arriba. Perdón, raíz de x. Y la de abajo, mx. Es decir, 2pi integral entre 0 y 1 partido por m cuadrado de x elevado a 3 medios menos mx cuadrado de x igual pi x elevado a 5 medios partido por 5 medios. Son 2/5. ¿Sí? Menos x cubo tercios m ¿Cuánto queda, muchachos? Una vez más el 0 Pasa 0. lo elimina y queda 2pi y aquí queda 2/5 de x elevado a 5 medios. ¿Cuánto es eso? 1 partido por m cuadrado elevado a 5 medios. Queda 1 partido por m a la quinta. ¿Cierto? Sí. El 5 medios, el medios mata el cuadrado y queda potencia 5. 5 medios.
menos m por x cubo sería 1 partido por 3 m a la sexta. Y con este m también lo deja a la quinta. Igual 2pi, factor común de 1 partido por m a la quinta, 2pi partido por m a la quinta, 2pi m a la quinta de 2/5 menos 1/3. ¿Cuánto queda? Igual, no, 3 por 2, 6 menos 5, un quinceavo. Un quinceavo, así que queda 2pi partido por 15 m a la quinta. Después de tanto luchar, no era tan complicado, porque tenemos que igualar pi partido por 6 m a la cuarta, tiene que ser igual a 2pi partido por 15 m a la quinta. Eso se va. ¿Profesor, aparte del ejercicio? ¿Ah? Había que encontrar M. M. Ah, que no, creo que no Encontrar valor de M más que los volúmenes sean iguales. Ah, En realidad, bastaría con haber dicho, calcúlelos para allá y para acá, pero ¿qué gracia tiene entonces? ¿Por qué no le doy un valor fijo de M? ¿Y cuánto queda? M a la quinta, ¿no? Es 15 M a la quinta. M a la quinta. Ya. Con M a la cuarta queda el puro M. Y el M para allá resulta ser 6 por 2, 12 quinceavos. Es decir, mate con número, 0,8. No me interesa mucho. Tienen si quieren se empiezan a retirar, pero este problema siempre lo hacemos y no tiene sentido. Sí. Profe, Dime. ¿por qué los dos volúmenes eran iguales? Si uno era con respecto al eje X y otro con el eje Y. Es que en el enunciado, a lo mejor no lo escuchaste completo, decía calcular el valor que tiene que tener el parámetro M para que la revolución contra OX y contra OY, los volúmenes sean iguales. Ah, ya, ahí me quedó claro. Eso se pedía, y ahí calcular el valor de M. Muchachos, Gracias, profe. circunferencia o cualquier figura, una elipse, hasta un cajón, un cuadrado, gira en torno a un eje fijo, eso es un toroide o un toro de revolución. En el caso de la circunferencia, cuando gira en torno al eje X, por ejemplo esta, genera esto que tanto les gusta a ustedes, las donas. Una dona es un anillo, es un neumático. ¿Cuál es el volumen? La circunferencia esta, muchachos, los que tengan que ir saliendo, salgan, no ningún problema. Yo lo voy a ir, no se molesten. Yo lo voy a ir planteando porque está propuesto en el apunte y quiero evitar preguntarlo. Esta circunferencia tiene R,0 es el radio, R,0 es la coordenada del centro. Y el radio de la circunferencia acá es R minúscula. En consecuencia, esta circunferencia es X menos R al cuadrado más Y al cuadrado, Y al cuadrado. Acuérdense que cualquier circunferencia en el plano es X menos la abscisa al cuadrado, Y menos la ordenada al cuadrado, igual R cuadrado. Es por la distancia de cualquier punto X y al centro. Igual R chico al cuadrado. Esta tiene R chica. Entonces, queda que Y es igual a raíz de la función, que es lo mismo que f de x. La función de raíz de r cuadrado menos x menos r grande al cuadrado.
y vamos a rotar en torno al eje Y esa figura. Si rotamos eso en torno al eje Y, vamos a obtener un semi-toro, un semi-neumático. Así que si lo multiplicamos por 2, tenemos la revolución completa de esta área más esta de abajo. En consecuencia, el volumen OI igual. Primero, 2 veces la revolución de pi, 2 veces porque esta más esta que están rotando. Desde aquí hasta aquí es esa la fórmula, de la función bajo la cual está generando una región R, que es la que está revolucionando. ¿Cuánto vale ese punto y ese punto que van a ser los límites de integración? Este de aquí vale R grandota hasta el centro menos el radio chico de la circunferencia. Y este de acá, R más R. ¿Están de acuerdo? Así que la integral es de R menos R hasta R más R, 2pi X por raíz de eso es el monstruo que teóricamente hay que integrar. Muchachos, igual vamos a hacer un cambio. X menos R, la vamos a poner como R seno T. X menos R igual R chica por seno T. Y aquí. Porque X menos R al cuadrado daría R chica al cuadrado, seno cuadrado, que fuga el R chica, y queda 1 menos 0 cuadrado, que es coseno cuadrado de radical coseno. Se empieza a aliviar todo. Cuadrado menos coseno cuadrado. ¿Sí? 4pi integral de. Vamos bien. De X que se muere es R coseno T de T. ¿Estamos de acuerdo? Hay que vaciarlo todo acá ahora. Entonces queda, hay los límites vitales. Sí, X igual, inicia en R menos R. Esto tendría que ser igual a R chica seno T. X igual R menos R. Reemplacemos. ¿Cuánto vale T? Cuando X inicia en R menos R, ¿cuánto vale T? ¿Qué ecuación queda para decidir cuál es la porción angular que le corresponde al seno ahora? R menos R, ¿cuánto queda? Ajá. R seno T. Y en consecuencia, ¿T cuánto vale? Ustedes simplifican y tienen que buscar un T tal que su seno valga menos 1. Menos pi medio. Si quieren, 3 pi medio. Si quieren, menos pi medio. Y la otra, cuando X igual a R más R, cuando X llega al extremo de acá, R más R, decimos que R más R menos R es R seno T. ¿Cuánto queda ahora? Queda R chica, porque se van los R grandes, igual R seno T. Y en consecuencia, T se muere en ¿dónde ahora? En un ángulo tal que su seno valga 1. Y ese es pi medios. ¿En qué quedó la famosa integral? Quedó entre menos medios y medios de, y ahora hay que vaciar todo. ¿Cuánto vale X? R grande más R seno T chica. R
más R seno T por raíz de R chica, y como X menos R vale R seno T, queda R afuera, y adentro quedaría 1 menos seno cuadrado de radical coseno cuadrado de raíz 0. Pero por el diferencial de X, y de X vale R coseno T. ¿Ya lo puso? ¿Perdón? No. Yo me equivoqué. R afuera quedó 1 menos seno cuadrado, que es coseno cuadrado de radical coseno. Es coseno multiplicado por R coseno, queda R chico cuadrado, coseno cuadrado, T. ¿De acuerdo? Sin duda, T. Igual. 4 pi R minúscula al cuadrado integral de menos y medios T. R, este ya salió fuera, R coseno cuadrado T, ¿sí? Más. No, pero eso ya lo sacó. Hey, me va a saltar un paso. ¿Están de acuerdo en que sería R, este R chico ya está afuera, ya está allá? Y sería R coseno cuadrado T entre menos primero y medio, la primera integral. La que sigue, R seno por coseno cuadrado, R seno por coseno cuadrado, la segunda integral. ¡Maravilloso! ¿Por qué esa vale 0? Por más que asuste. La función integrando es impar entre límites simétricos, es nula. Si quieren la hacen, pero les pasa mi 0. Igual 4 pi R cuadrado por R y por el famoso dos veces de 0 pi medio, porque la función de ahora es par. Así que en vez de integrar entre menos pi medio y pi medio, la puedo integrar dos veces entre 0 y pi medio. Usando todas esas cosas que ya vimos. Entre 0 y pi medio de 1 más coseno de 2t partido por 2, que se vuelve a ir con ese 2. Y queda 4 pi R chico cuadrado, R grande. Queda pi medios. Dos veces el ángulo era 1 doble. No se va. ¿Dónde? Espera. Primitiva de eso. Que el pi medio es el pi medio y el 0 0 queda pi medio. ¿Qué más? Después el coseno era 1 doble. No, pero ¿cuál es la primitiva del coseno? 0. Y esa es la gracia, que el coseno de 2 se muere en pi medio, porque a dos veces pi medio que es pi, el seno de pi vale 0, y el 0 se muere por derecho propio. Eso es. Aquí no hay. ¿Saben cuánto es? 2 pi cuadrado qué extraño no haberlo dicho antes. Es eso. Corten el neumático y párenlo.
Corten este. ¿Ah? Al cortarlo, ¿cuánto quedó lo que están viendo? ¿Cuánto vale eso? Pierde cuadrado. ¿Cuánto vale esa rodilla del neumático extendido? 2. Pierde. No, pero bueno saberlo, porque la cosa ya no es tan simple si el toroide con cualquier curva que está funcionando. Este está hecho muchas veces, tiene el mérito, usted tiene la misma por haberme pedido recreo, pero en fin, tiene el mérito que se usan estas cosas. Muchachos, el lunes partimos con integrales impropias, borrón y cuenta nueva. Pero ustedes pídanle a los auxiliares, ustedes chatean y exigen. Quiero auxiliar, mándame ejercicios que este me esfuerzo, que los potencio. Gracias. Chao, muchachos. Chao, profe, gracias. Chao. Ah, no. Porque está curva. Se cortó por esto. Y en esta reflexión, ¿por qué? Porque la forma no, claro, claro. Muchas gracias, profesor. Ya. Chao, profe. Chao. ¿Y adentro? Oiga, profe, una consulta de mera curiosidad. Ay, yo creo que el pato ya no. Dime. ¿Usted habrá visto a alguien que le haya servido integrar el volumen de una? ¿Integrar un volumen? Sí. Chao. ¿Cuándo? Porque se simulan. En un contrato para un empréstito para movimiento de tierra, en que depende del tipo de terreno que haya, que es rocoso, por ejemplo. Se paga a tanto el metro cúbico, el contratista se presenta con un presupuesto. Pero se les dice, aquí hay que hacer un hoyo que tiene tales y cuales dimensiones y es más o menos tronco cónico. El gallo tiene que saber cuál es el volumen para presentar su presupuesto, porque es a fardo cerrado. ¿Cuánto es su presupuesto? 7 millones de dólares. Y si el gallo se equivocó, y si le salen más metros cúbicos, apechuga él. Y si le salen menos, gana él. Pero tiene que calcular más. Te estoy diciendo, ahora, chao, se hace de otras maneras, mucho más prácticas a veces, o con computador. Pero para eso se puede usar. Gracias. Chao, muchachos. Muy bien, pues.